Pues bien. ¿Y usted? Bien, bien, también. Ya viernes, ¿no? ¿Pero a qué costo? ¿Por qué? ¿Les fue mal o qué? Tenemos examen a las 10. ¿De la noche? Así es. Sí, doctor. ¿Examen de qué, chicos? Tisular. Titular. ¿Quién les da titular? La doctora Mato. Y a las 10 es su clase y ¿está bien o no está bien? No. No está bien. No. ¿Por qué no está bien, chicos? Son muy catastróficos ustedes. En la No, clase no es son. 8 a.m. La clase es a las 8, ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir? Es que no sé cómo los divide la doctora. Si les pone exámenes cada módulo, no lo sé. ¿A ustedes ya no les tocó como gestora a la doctora Mato? Solo cuando entramos, como un semestre nada más. Bien. Medio semestre, bien. Pues mucho éxito, les va a ir bien. ¿Qué les van a preguntar? ¿O qué se supone que les van a preguntar? Sistema ¿Quién sabe? nervioso. Nervios. Sistema nervioso. Nervios periférico. espinales y Pares craneales. craneales. Bien. Van a poder con ello. Vamos a, es parte de lo importante. Se supone que esto es como una anatomía 3, ¿no? Anatomía y fisiología 3. O algo así. Es muy optimista, profe. Tienen que ser optimistas, chicos. Digo, siempre va a haber como cosas buenas y malas en la vida. Se los digo de una forma sincera. Cuando tengan ahorita es como, ¿cómo explicarles? Son situaciones que tienen ustedes que pasar como estudiantes, son exámenes, y bueno, dentro de esos exámenes hay unos que pueden representar mayor dificultad o no. Véanlo siempre optimistas. Vaya, todos aquí, de alguna forma desafortunada, lo digo así, tienen como varios criterios para calificarlos. Cada uno de sus compañeros les puede dar como la mejor referencia. Digo, tal vez aquí de los que entran a la clase está Andrés, y Andrés les puede contar tal vez que todos tenemos una diferencia significativa en cómo evaluarlos. Entonces, es malo, ¿por qué? Porque no está estandarizado, ¿no? Pero ser optimista es gratis, digo. De alguna forma, si ustedes estudiaron o han estado repasando por lo menos esas materias también, les brindará a ustedes como una confianza para resolver bien el examen, ¿no? Ningún examen, digo, bueno, sí pueden existir personas que hagan trampa porque existe siempre, ¿no? Pero al punto al que voy es, tarde o temprano, esa parte de el hacer trampa en un examen les cobra la factura, ¿eh? Es decir, ya sea con su práctica clínica o con un paciente, no lo sé, y ustedes ahí tal vez podrían llegar a arrepentirse. Entonces, nunca hagan trampa, es más como el objetivo de saber si están aprendiendo o no están aprendiendo. Déjenme, abro mis diapositivas, porque no me acuerdo dónde las puse. Ecología, ya está. ¿Qué estábamos viendo? Piel y mucosas, ¿no? Bien, pues vamos a iniciar la clase que es varicela zoster. Bien. Espérenme, es que esta es la hora en la que me llegan a mí como correos y los tengo que atender, porque si no... Bien, chicos, nada más me avisan, por favor, ya saben cuando se presenten las diapositivas. Ya se ve. Bien, gracias. Vamos a ser rápidos. Si vamos como a buen ritmo, tal vez nada más veamos varicela. Para que puedan darle un repaso a su examen.
si nos da tiempo y vamos a buen ritmo, a lo mejor terminamos entonces también zóster. No sé, ya veremos ahorita. Bien, entonces vamos a empezar. Bueno, varicela zóster. Herpes virus tipo 3, ¿sí? La varicela y el zóster son entidades clínicas diferentes. Vaya, lo que vamos a comprender son la fase primaria de la infección provocada por el mismo virus y la fase de reactivación provocada por el mismo virus, pero que recibe el nombre diferente. Es decir, para la varicela se le conoce como a la infección primaria. Esa tiene como expresión clínica más importante la presencia de lesiones a nivel dérmica. Se crea un edema intracelular e intercelular. Esa es la característica, vamos a llamarlo etiológica, no etiológica, sino a nivel tisular, a nivel del tejido. Eso es lo que pasa y eso es lo que es evidente para la exploración. Pero no confundirlo. O sea, si bien el nombre completo del virus es virus herpes tipo 3 o virus de la varicela zóster, son entidades separadas, ¿bien? Una es de características infantiles, que es la que vamos a estar viendo por lo menos en este tramo de la clase, y que seguramente todos en algún punto debieron haber visto, muy probablemente en alguno de sus compañeros o en ustedes mismos. Yo les puedo decir que en varicela, ¿no? Y yo era de las personas que quería enfermarse de varicela cuando era niño porque disfrutaban mis compañeros que se enfermaban, pues estar en un periodo de cuarentena, ¿no? Y decía, yo no quiero ir a la escuela. Y en algún punto uno de mis mejores amigos, compartimos como mismas edades 2 hermanos y 2 hermanos, es decir, mi hermano y el mayor de ellos iban en el mismo salón y el otro, el hermano pequeño y yo íbamos en el mismo. Entonces, hasta la fecha somos muy buenos amigos desde que tenemos tal vez como 7 años y uno de ellos se enfermó y yo me acuerdo que lo fui a ver como a los 5 días y pretendiendo que me contagiara, ¿no? No me contagié y bueno, tuve que seguir yendo a la escuela, ¿no? Qué triste. No, no es triste, se disfruta. Bueno, vamos a empezar ahora sí. Es una enfermedad en la gran mayoría infantil, ¿sí? Se habla por lo menos que estadísticamente la lesión primaria implica, o más bien, si nosotros hablamos de una infección provocada por varicela, en el 90% de los casos va a ser de características infantiles. Y esto por lo menos en edades menores de 10 años. Entonces, con mayor probabilidad, por supuesto, lo vamos a ver en pacientes infantiles. Sin embargo, esto no excluye a ninguna otra edad, sobre todo adultos jóvenes, ¿sí? Ya es menos, yo por lo menos no he visto un paciente arriba de los 35 años de edad o 30 que tenga infección primaria por varicela. No digo que no puedan existir, yo no los he visto, ¿sí? Una infección primaria, la más en edad grande, la persona que me tocó ver, fue a los 32 años, ¿sí? Eso fue hace como unos 3 años más o menos. Lo que sí sucede más frecuente en cuestión de edades adultas viene siendo la parte de la reactivación, es decir, el zóster, ¿bien? Entonces, se considera como una enfermedad exantemática. O sea, el exantema, la erupción cutánea que sucede es muy peculiar. No sucede en ninguna otra enfermedad. Si bien puede haber vesículas en otra enfermedad, la lesión característica no únicamente implica las vesículas, sino implica todas las fases de las lesiones dérmicas. Mácula, pápula, pústula, vesícula y costra. O por supuesto esto nos puede desencadenar, como hablábamos ayer con el herpes simplex, lesiones secundarias y también infecciones secundarias. Entonces vamos a explicarlo bien. Complicaciones en adultos e inmunocomprometidos. Esto es una realidad también. Es decir, cada vez que tengamos una situación de pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, aquí, por supuesto, existe mayor probabilidad de que la enfermedad primaria, ¿sí?, se disemine.
Entonces podría llegar a afectar algunos de los órganos, entre los más recurrentes viene siendo el hígado, puede dar incluso neumonías, puede existir afectación a nivel renal, vaya, muchas de ellas, ¿sí? Y algo que sucede actualmente en países desarrollados es que esta entidad clínica tiene un esquema de vacunación. Lo más desafortunado, por lo menos para nuestro país, es que no está involucrada en el sistema o en la cartilla nacional. ¿Qué significa? Que si ustedes quieren vacunar a sus hijos o ustedes mismos inclusive, tendrían que pagar por ella. ¿Bien? En algunos estados se ha realizado vacunación de acuerdo a las características endémicas, pero no está totalmente ya involucrado en un esquema nacional de vacunación. Se pretende que se vaya incorporando. Si a alguno de ustedes le ha tocado la vacuna, qué bueno, ¿sí? Vacunas en nuestro país, ¿sí? Entonces hay que pagar en la gran mayoría de casos. Recientemente mis sobrinos que tienen ya la edad para vacunarse, me preguntaba precisamente mi hermano si era necesario vacunarse. Le dije, por supuesto. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por lo menos hablando con relación a esta estadística de las personas que están vacunadas, sobre todo los niños, ya veremos cómo se administran estos esquemas, pero ha reducido, vaya, increíblemente de los pacientes con este tipo de padecimiento. O sea, se dice inclusive que la tasa de incidencia se redujo de, por lo menos cuando inició, que fue a finales de los años 90, 96, si no mal recuerdo, en Estados Unidos, comenzaron a disminuir las tasas en un 80%. O sea, ¿sirve la vacunación? Por supuesto que sirve, ¿no? Entonces, lo que deben conocer es que sí tiene una forma de dar o entregar una protección a los pacientes, sobre todo en edad pediátrica. ¿Bien? Entonces, ¿qué es esto? El virus herpes tipo 3 es un virus que se conoce dentro de la familia alfa herpes virus. ¿Bien? Entonces, implica dentro de la familia también de los herpes virus que hemos ya visto. Es un virus de ADN bicatenario, ¿bien? Y codifica 7 glicoproteínas, que son las que van a darle, ya saben, toda la parte de adhesión y de propiedades de replicación al momento de que encuentra las células a las que afecta. La medida aproximada es entre 180 a 200 nanomicras, tiene expresión de isómeros S y P, y tiene un periodo de incubación entre 10 a 21 días. Ahora, algo que resuena mucho en la literatura para el herpes virus tipo 3 es precisamente este número, ¿no? Es el periodo de incubación. Por lo menos nosotros, cuando tenemos pacientes pediátricos que tienen el síndrome, habría que preguntar si en el transcurso casi de unos 20 días, 21 días para atrás, pues el paciente ha tenido contacto con una persona positiva para la enfermedad, ¿sí? Entonces, es recurrente este número porque también cuando ya inicia la enfermedad, después del periodo de incubación, entonces la enfermedad dura también un aproximado de 21 días. ¿Vean? Eso es muy importante. El número 21 es como muy mágico en esto. Es como el número 5 y 6 en los pacientes con SARS-CoV-2. Bueno, aquí el número 21 es importante. Inclusive nosotros trataríamos de establecer el periodo de cuarentena por lo menos de 21 días para este tipo de pacientes. Estaríamos hablando de 3 semanas, ¿no? Entonces, en 3 semanas el paciente debería tener un aislamiento. Si bien los primeros días son los más contagiosos, preferentemente hasta que resuelva la enfermedad, tendremos ya la opción de poder darle de alta a este tipo. Bueno, ¿cómo se adquiere este tipo de virus? Si bien la principal manifestación es dérmica, la forma más importante en que se adquiere es de características respiratorias, ¿sí? Es decir, que un paciente tenga la infección y que, como hemos visto en la transmisión por las gotículas y por este tipo de spray, pues la persona receptora
inocule precisamente esas gotitas que contienen al virus. Ahora, no es la única, ¿bien? No están vacunadas. Ya como lo veremos un poquitito más adelante, lo que establece la inmunidad es una inmunidad de por vida con presencia de inmunoglobulinas G. Entonces, si tienen una duración, si bien la eficacia con relación a la vacuna es un poco más distinta, vaya, les confiere protección a final de cuentas. Doctor, ¿Sí? creo que se está trabando mucho su audio y por momentos no escuché. ¿Qué mencionó de las personas que no estaban vacunadas? Las personas que no están vacunadas no tienen exactamente la misma eficacia de protección, pero a final de cuentas tienen protección. Es decir, con la vacunación se ve que más o menos unos 8 a 10 años después de la vacuna comienzan a disminuir los títulos de inmunoglobulinas, pero no sucede lo mismo con relación a la exposición de la enfermedad. Así confiere una protección de por vida, ¿bien? A final de cuentas, la vacunación sirve, no se necesitan refuerzos. ¿Por qué? Porque la baja, aunque vaya disminuyendo o decreciendo, la cantidad de anticuerpos siguen siendo eficientes, ¿bien? Entonces, la segunda forma más eficiente es teniendo contacto del líquido que se contiene en las lesiones dérmicas, principalmente en las vesículas. Si es con mayor probabilidad, tiene que ser de características respiratorias, pero si el paciente tiene una alta cantidad de concentración exantemática, principalmente provocada con enfermedad vesicular, es decir, producción de vesículas, el contacto directo de ese líquido de las vesículas es altamente contagioso, ¿bien? Entonces, las dos formas son eficientes para generar una transmisión. Entonces, ¿qué pasaba? Les digo que con relación a esto, nosotros debemos entender este número de los 21 días, ¿no? Al principio, cuando se expone una persona de características, vamos a llamarlas, sanas, sin ningún tipo de comorbilidad o ningún tipo de inmunodepresión, el paciente en los primeros días va a ingresar a este virus en el tracto respiratorio superior. Es decir, estamos hablando que el día 0 es el día que se contagia y más o menos con su periodo de incubación correspondiente, dijimos, podría ser incluso hasta de 21 días, pero lo más frecuente que cuando adquiere el virus, usualmente la primera proliferación, porque son 2 rondas de viremia, la primera proliferación del virus surge entre el día 2 y el día 4 después del contacto inicial. ¿Qué pasa aquí? El paciente inocula las características respiratorias, empieza a tener una infección de las conjuntivas y la mucosa respiratoria, es decir, características altas de infección primaria. Y entonces, en este periodo, de acuerdo a la línea de tiempo, nosotros ya vamos a tener una proliferación y una positividad de afectación en los ganglios linfáticos regionales, ¿bien? Teniendo precisamente esta característica. Entre el día 4 al día 6 continúa la viremia, es decir, continúa el proceso de replicación del virus, y entonces vamos a tener una mayor afectación de los ganglios linfáticos. Primero, afectación alta, 2-4 días, proliferación a los ganglios linfáticos, inicia el proceso de viremia y se vuelven positivos con mucho más determinación los ganglios regionales de la parte alta respiratoria. ¿Bien? Conforme va avanzando en este punto el paciente, ojo, hasta acá todavía no hay una expresión dérmica, sino ya viene después. Entre el día 14 y entre el día 16, más o menos ya de la enfermedad, ocurre lo que se denomina la segunda ronda de viremia. Es decir, cuando el virus ya comienza a
integrarse hacia las células de órganos internos y no únicamente a la mucosa o a la conjuntiva en la región alta. En la segunda viremia hay una afectación sobre todo al hígado y sobre todo al vaso. Son los dos órganos más susceptibles que reciben en esta parte. Y también en este punto, que ya comenzará entonces a tener una invasión hacia las células del endotelio capilar y, por supuesto, a la epidermis. Es decir, la principal característica clínica es ahí, en las células epidérmicas. Entonces, más o menos entre el día 16 al día 21 es cuando ya comienza a suceder todas las características clínicas externas. Sobre todo, se infectan por parte del virus las células de Malpigio. Eso se ve en anatomía o ahorita en tisular debieron haberlo visto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dijimos, bueno, más o menos en estas etapas de la infección, nosotros ya tenemos la formación de mácula, pápula, vesícula, pústula y formación inclusive posteriormente de costra. Entonces, quedó entendido cómo va a ser el proceso fisiopatológico. Lo que hay que entender en realidad es que puede tener un periodo de incubación, pero también la progresión de la enfermedad, cuando ya se ha establecido, puede durar los 21 días. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos cómo se va presentando las manifestaciones clínicas y en qué periodo. ¿Bien? Porque hasta los 21 días yo ya voy a poder tener la capacidad de liberar a mi paciente. Es decir, ya no va a existir ningún punto en el que pueda ser contagioso. Cuando se infectan estos pequeñitos, se producen inmunoglobulinas. ¿Sí? Doctor, tengo una duda. Por ejemplo, en el Murray mencionan de que la segunda viremia se puede dar entre el día 11 y el 13. No sé qué tan... Sí. O sea, esa cifra qué tan... Si tú llevas a tu paciente, a dar una contabilidad de los días, no todos presentan la misma secuencia. O sea, la variabilidad de días que representan en una literatura u otra pueden ser de pocos momentos. Entonces, si tú tienes en el Murray que te lo da del día 10, día 11, no pasa absolutamente nada. La importancia radica en que tú sepas que todo este proceso dura en promedio general 21 días, ¿sí? Y más o menos esta es la forma en la que se divide. Si lo encuentras un poco más adelantado, no pasa absolutamente nada, ¿ok? Bien, entonces, continuando con la inmunología, recuerden que estas células también tienen una afectación a nivel ganglionar, es decir, células nerviosas. Cuando ya el paciente tiene una exposición al virus de la varicela zoster, entonces se empiezan a producir anticuerpos y se producen tres tipos. Se produce inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A. Ya hemos visto cómo van funcionando estas inmunoglobulinas porque son específicas para este virus ahora. Las que sí tienen o confieren una mayor cantidad de inmunidad o le confieren esta parte de la respuesta inmunitaria de por vida es precisamente la inmunoglobulina G. Todas, a pesar de que no se produzcan de forma inmediata, generan en nuestro paciente respuestas inmunitarias o inmunes mediadas por células. Esto es para limitar el alcance y, por supuesto, la duración de las lesiones a nivel dérmico. Entonces, se crea una relación de protección y, a nivel local, activación de macrófagos tisulares. Propagación de las mucosas hacia los nervios sensoriales. Esto sucede después de una infección primaria en pacientes que no eliminan por completo el virus. Lo mismo que sucedía en el herpes virus tipo 1 y el herpes virus 2, recuerden que hablábamos de las características de la latencia, las características de la reactivación y previamente la neuroinvasión. Entonces, también se pasa en este tipo de virus. Cuando ya tenemos una infección y hay una diseminación posterior a la eliminación de los síntomas primarios, este virus le gusta irse precisamente hacia las células ganglionares
a nivel dorsal, que son prácticamente células que contienen, o más bien nervios que son sensitivos locales. Entonces, los nervios sensoriales, cuando tenemos la reactivación, por eso el resultado clínicamente hablando, que se le conoce como zóster, tiene mucho que ver con dolor. La aparición de estas pequeñas lesiones dérmicas ahora no nada más se acompañan, por supuesto, de la característica física del exantema, sino que ahora se acompaña por dolor. Y es un dolor de acuerdo a los puntos sensitivos en donde se haya alojado el virus. Entonces, esta parte es muy importante, ¿sí? Se propagan de las mucosas hacia los nervios sensoriales después de la fase primaria y entonces llegan a tener una afectación en las células ganglionares dorsales. La característica, vuelvo a repetir antes de que lo veamos, o sea, porque si nos da tiempo lo vemos, si no, ya será para la siguiente clase, pero es dolor en dermatoma, de hecho, o sea, muy bien localizado. ¿Bien? Siguiente, entonces vámonos ya con las manifestaciones clínicas. Creo que la parte más sencilla de reconocer el virus de la varicela zóster es precisamente esto, cómo va creciendo. Bueno, lo primeritito, un paciente, recuérdenlo, que va a tener un exantema típico y que son lesiones que pueden abarcar una gran variedad de lesiones dérmicas. Es decir, no es que se puedan dar una separación de las secuencias de cómo están apareciendo. Voy a platicarles un poco de esto, ¿sí? Lo primeritito es que estas lesiones no cuentan con un pródromo en edades infantiles. Sí puede existir un poco de pródromos en edades más adultas, y esos pródromos son totalmente inespecíficos, es decir, pueden tener fatiga, pueden tener cefalea, pueden tener anorexia los pacientes adultos, pero los niños no lo tienen, ¿bien? Y el historial que nosotros debemos tener con relación al exantema va a ser más o menos también la aparición de las lesiones, cómo van apareciendo. Estas lesiones, bueno, estos son lo que tenemos aquí, es que se le conoce como la triada del virus herpes tipo 3. No es una triada característica ni patognomónica, pero esta triada de asociación de una aparición de exantema, malestar y febrícula o fiebre baja, ¿ven?, nos indica el inicio de la enfermedad y entonces vienen todas las erupciones. ¿Cómo vienen estas lesiones? La lesión es muy típica. Primero, o se habla en la gran mayoría de los libros, que comienzan a aparecer máculas, es decir, la primera lesión. Recuérdenlo, mácula, pápula, pústula, vesícula y costra. Todas tienen o se involucran en la enfermedad. Si nosotros vamos viendo la progresión, todas las lesiones comenzarían, en la gran mayoría de casos, desde la presencia de la mácula, es decir, desde un puntilleo. La característica de la mácula es únicamente la diferencia de color. No se palpa ningún tipo de borde, únicamente existe diferencia de color. Entonces, estas lesiones, cuando ya comienza la parte dérmica involucrada, comienzan en el cuero cabelludo, la cara, el tronco y las extremidades superiores. Son básicamente los puntos en donde comienzan las lesiones. No hay ninguna primero que otra, vaya, van apareciendo en realidad de una forma igualitaria. No es que primero me apareció en el tronco y después se diseminó, porque más adelante veremos las características de ciertas lesiones que sí tienen una aparición, o puede ser de carácter distal o puede ser de carácter expansivo, empezando por el tronco. En este caso, vamos a tener esas máculas, vuelvo a repetir, a nivel del cuero cabelludo, de la cara, del tronco y las extremidades. Entonces, la característica también que padecen estos pacientes es que es muy rápida la progresión. O sea,
van a aparecer estos puntilleos y esos exantemas en el pequeñito, y en menos de un día, el paciente ya tiene aparición secuencial de las demás lesiones. Es decir, pápulas, vesículas, y puede también ya tener pústulas. ¿Bien? Inclusive, conforme va pasando 1 o 2 días, ya podría incluso presentar hasta formación de costra. ¿Por qué? Porque las lesiones comienzan a resolverse y entonces viene el proceso de cicatrización normal, y sobre todo si el paciente le ha dado, se ha rascado porque genera prurito, entonces podríamos sí tener una lesión bacteriana secundaria, que ya hemos hablado de esto un poco en el herpes virus tipo 1 y el herpes virus tipo 2. Entonces, entre 12 a 14 horas, por eso les digo que menos de 24 horas, ya comienza la fase papular, vesicular y pustular. Pústulas de características transparentes, en algunos libros lo pueden mencionar que puede ser casi como la característica que vimos ayer de color grisáceo, pero en realidad es un líquido ceroso claro. ¿Bien? Y aquí tenemos úlceras dolorosas superficiales con aparición de prurito intenso. ¿Bien? Chicos, denme un minutito, por favor, que me escriben. Bien, es que por ahí les digo que es la hora en que me escriben o me mandan mensajes. Bien, entonces, ¿se entiende qué pasa con las lesiones dérmicas, chicos? Es decir, el paciente comienza ya con la fase de exposición dérmica. Comienzan primero, eso es una realidad, el puntilleo, es el exantema, ese es el nombre correcto, lesiones maculares, y posterior a ello, nosotros ya vamos a tener la aparición de todas las lesiones, y no hay un punto de diferenciación. Es decir, no hay un día que digamos, ahora el paciente tiene solo vesículas, ahora 2 días después, ahora solo tiene costras. No, tal vez la costra es la fase final, pero todas adquieren una organización al mismo tiempo. ¿Bien? Déjenme ver qué me dicen aquí. ¿Vamos bien con eso, chicos, en lo que estoy respondiendo a esto? ¿O no? Muy fácil esto, ¿no? Bien. Vamos. Este tipo de pacientes pueden tener complicaciones. Principalmente un pequeñito, ¿cómo le pueden controlar tan fácil la característica de evitar rascarse? Es muy difícil. Entonces, el paciente, antes de que se me olvide, nada más para esto, la parte de la progresión de todas las lesiones se lleva en todas las partes corporales. Pueden ocurrir inclusive a nivel de las palmas, a nivel inclusive o muy pegadito a las mucosas orales, ¿sí? Pueden ser inclusive muy pegaditas a mucosas urogenitales. Entonces, ahí también puede haber aparición de este tipo de lesiones, ¿eh? Este tipo de pacientes, les decía ahora sí, que pueden generar una infección secundaria bacteriana y van a crear síndromes clínicos que se conocen, porque ya los vimos, con impétigo, celulitis y erisipela. Ahora, ¿quién me dice cuáles son las bacterias involucradas en la formación del impétigo, celulitis y erisipela? El Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es uno, ¿y el otro? Streptococcus tipo A. Streptococo grupo A, correcto. Esa también es una pregunta de examen, ¿eh? Paciente masculino de 2 años de edad, que secundario a los procesos de varicela,
llega con una placa mielicérica a nivel orofaríngeo. ¿Cuáles son los agentes etiológicos mayormente involucrados en este tipo de padecimiento? Pum. Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, esta parte de la infección bacteriana es muy frecuente. Los pequeñitos hay que tratar de utilizar calamina, sobre todo, ya les explicaré ahorita, para que baje mucho el prurito y dejen de rascarse. Entonces, vale mucho la pena el que ellos no se lesionen, porque esto sí puede dejar cicatrices, y por supuesto, esas cicatrices pueden durar pues toda la vida, ¿no? Más bien duran toda la vida. Podemos tener, porque también pasa, una complicación de infección primaria diseminada, es decir, que a raíz de que surgen estos brotes exantemáticos, bueno, el paciente inmunodeprimido podría tener desde neumonía, podría tener otitis media, fascitis necrotizante, síndrome de Reye y una asociación con Guillain-Barré. Entonces, ya hemos visto qué pasaba con el síndrome de Reye. ¿Qué pasa con el síndrome de Reye? ¿Por qué le sucedería esto al paciente? ¿Por qué ¿Porque tendría utilizó síndrome? salizatos? Porque, ¿qué? ¿Otra vez? Porque utilizó un medicamento de salizatos, como la... Salicilatos. Salicilatos, como la aspirina. Muy bien, como la aspirina. Siempre relacionenlo más por el ácido acetil salicílico, salicilatos, ¿ok? Entonces, este tipo de pacientes sucede lo mismo que habíamos visto con los virus. Si nosotros en una enfermedad respiratoria aguda le brindamos al paciente como tratamiento un salicilato, bueno, entonces podríamos ocasionarle síndrome de Reye. Y ya vimos qué es el síndrome de Reye. Con relación al Guillain-Barré, se han visto casos de asociación con ataxia cerebelosa aguda y encefalitis. Entonces, vaya, podría suceder, o más bien tiene una relación, porque está totalmente documentado. ¿Ven? Creo que no puse aquí, no viene. Okay. Vamos a explicar, porque no son las únicas. Digo, hay unas infecciones que también suceden o está íntimamente relacionado, pero lo más afortunado es que es la menor probabilidad, y son síndromes que se conocen como hematológicos o síndromes hemorrágicos. ¿Bien? Sobre todo, de las dos que me acuerdo, es púrpura febril, y la otra que es la púrpura fulminante. ¿Bien? Estoy omitiendo seguramente como unos 3 o 2 síndromes más hemorrágicos, pero no los recuerdo. Pero sí puede suceder la púrpura febril y la púrpura fulminante. Entonces, nada más para que lo sepan, ¿sí? Y para que no se me olvide. Viene esta parte de la varicela en una embarazada. Esto también, por lo menos para mí, requiere mucha importancia en el entendimiento. Entonces, vamos a explicarlo. Lo primero es que la infección puede suceder en una madre que no esté protegida. Y esto puede tener un riesgo muy alto. ¿Ven? ¿Cuál es ese riesgo muy alto? Hay 2 puntos, ¿sí? Número 1, en que el paciente, la paciente más bien dicho, adquiere la infección desde el comienzo del embarazo o antes de la primera mitad del embarazo. Y lo que más probablemente puede suceder en este tipo de productos es que puedan desarrollar una enfermedad latente. Es decir, se infecta el producto intrauterino y cuando nace puede tener zóster. Es decir, tiene la forma de la reactivación del virus sin necesidad de una infección primaria por varicela. ¿Ok? Este es el primero, porque después voy a explicar qué pasa más, pero si la madre, vuelvo a repetirlo, se infecta en los días primeros del embarazo y antes de la primera mitad del embarazo, existe riesgo, porque no es un absoluto tampoco,
que el producto desarrolle herpes zóster a edad temprana. ¿Bien? Ese es el primer hitito. Cuando va evolucionando también la parte de, o progresando más bien el embarazo, algo que también puede suceder en esta parte de la infección es que se cause un síndrome de varicela congénita. Este es un menor riesgo, ¿bien? O sea, esto, si hablamos de una infección al producto y que desarrolle zóster en temprana edad de vida, eso es un poco más frecuente que el síndrome de varicela congénita. Pero debemos tenerlo en cuenta porque las infecciones, si son muy tempranas, debemos vigilar muy bien al producto. Muy bien, sobre todo en la ecografía. La ecografía nos va a dar muchos puntos de determinar si hubo o no afectación al producto de forma intrauterina y, por supuesto, tener que hacer lo que se tenga que hacer antes de que se resuelva el embarazo. Entonces, en la parte del síndrome de varicela congénita, ¿qué pasa? Los pequeñitos, cuando nacen, tienen hipoplasia de las extremidades. Esta es la característica del síndrome, ¿eh? Tienen atrofia muscular, tienen cicatrización de piel, porque sucede como un efecto de intrauterinamente tener las lesiones dérmicas, pero llevan entonces una fase de cicatrización temprana y nacen con cicatrizaciones, pueden tener atrofia cortical, pueden tener también afectación cráneoencefálica con la presencia de microcefalia, pueden tener presencia de cataratas y algo que se conoce como digitales rudimentarios, es decir, los dedos no están bien formados. ¿Bien? Entonces, un síndrome de varicela congénita, ahorita me regresaré, es precisamente esto. ¿Bien? Entonces, lo que tiene más relevancia es la etapa donde la madre adquiere la infección. ¿Bien? Lo más frecuente es que suceda en la primera mitad del embarazo. Primeros días del embarazo hasta la primera mitad. Ya después de la primera mitad es menos probable la afectación, pero no quiero decir con esto que no sea peligroso, porque ahora voy a explicar la segunda parte. ¿Queda entendido qué pasa con los pacientes con síndrome de varicela congénita? Hipoplasia de extremidades, atrofia muscular, cicatrices, véanlo cómo está el paciente con cicatrices, pueden tener microcefalia, pueden tener cataratas y, por supuesto, muchos de ellos no tienen compatibilidad con la vida, ¿bien? Entonces, muchos de ellos fallecen de forma casi inmediata. ¿Vamos bien con esto? Bien, viene algo, entonces, la segunda parte que tenemos que explicar. Si mi paciente tiene la infección entre el primero y el segundo trimestre, sobre todo dijimos en la primera mitad del embarazo, alto riesgo de varicela congénita. O el pequeño puede ser totalmente, vaya, sin haber tenido ningún punto de infección, ¿eh? O puede tener la infección, resolverla y puede presentar zóster temprano. Esos son los caminos que puede estar teniendo. Esto también es importante. Si la paciente adquiere, o sea, la mamá, la embarazada, adquiere la infección al final del tercer trimestre, hasta 5 días antes del parto, entonces lo que va a suceder es que va a tener una alta producción de anticuerpos. Y esos anticuerpos, lo que va a suceder es los va a transmitir de forma intrauterina al producto. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que si sucede en esta parte de la presencia la infección, no va a existir un riesgo significativo de que el producto tenga la infección. Es decir, la mamá va a transmitir los anticuerpos, pero tiene que ser en este periodo.
Bien, supongamos, ahora, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, podemos saberlo porque siempre cuando doctor, nosotros tenemos disculpe. la atención de una embarazada. ¿Qué pasó? Es que se les cortó, o bueno, no sé si solo fue a mí, pero se cortó cuando estaba diciendo lo del último trimestre, de que Sí, se le de cortó. lo de los anticuerpos. Continúo con esto, o sea, es decir, no he dicho a lo mejor otra cosa diferente más que... ¿Cómo podemos saber cuándo se finaliza la parte del embarazo? Bueno, es sencillo en realidad. Hay dos formas. La primera es el cálculo del día probable de parto, esto de acuerdo a la fecha de última menstruación, que no es exacto, pero se calcula. Es un aproximado muy bueno. Y la segunda es porque la gran mayoría de pacientes actualmente, y se los digo de una forma sincera, están teniendo programaciones para cesáreas. México es tal vez uno de los países que más le encanta hacer cesáreas y eso tiene mucho que ver porque los médicos, sí, no quieren esperarse a que se resuelva un embarazo por parto. Bien. O sea, yo lo veía cuando estaba en el internado, que gracias a Dios fue la única parte de mi varios partos en mi clínica. Yo solito, ya después les contaré eso. Pero a los médicos tratantes, a los ginecobstetras, si tienen una primigesta, por ejemplo, no se van a esperar ahí 12 horas, ni 15 horas, ni mucho menos. Entonces ellos prefieren cesárea y listo. Cualquier pretexto es bueno para los ginecos para poder realizar cesáreas, ¿sí? Y por supuesto también eso les conviene económicamente. Digo, eso es la parte no ética de los ginecobstetras, ¿no? Que, mire, ya está un poco taquicárdico. Pues sí, es normal, ¿no? O sea, está taquicárdico porque va a nacer y está expulsándose y hay presencia de contracciones uterinas, es normal. ¿Hasta qué punto es normal? Bueno, eso es lo importante de conocer la medicina, ¿bien? Pero si yo le digo a la mamá, oiga, su hijo está taquicárdico, hay que pasarlo a la sala de informe inmediata, me va a creer porque lo que quiere es que su hijo nazca lo más sano posible. Entonces, al punto que quiero llegar a la parte de la varicela es que tenemos mucha posibilidad de conocer las fechas de resolución del parto. Por eso debe tomarse mucho en cuenta estos 5 días preparto, ¿bien? ¿Y qué pasa si la mamá adquiere la varicela, ya las características clínicas, a menos de 5 días y después de 2 días de haberse resuelto el embarazo? Es decir, ya nació el bebé 2 días más y en ese periodo adquiere la enfermedad. Aquí lo que tenemos es una alta probabilidad de que el bebé tenga una varicela diseminada grave. ¿Bien? Es decir, nacen con varicela diseminada grave y esto es muy riesgoso, porque estos pequeñitos no tienen, en este periodo tan corto, que es de menos 5 días a 2 días, no hay una óptima producción de las inmunoglobulinas, ni tampoco, por lo mismo de que se resuelve el embarazo, del paso transplacentario. Entonces, los pacientes, al momento de que nacen, adquieren la enfermedad y entonces tienen mucho riesgo de que sea una varicela diseminada grave, ¿ok? Entonces, se crea una infección, inclusive también periparto, es decir, al momento del nacimiento. Lo que se requiere es tratar si una embarazada está teniendo una infección y estamos llegando a este periodo, lo que debemos hacer es tratar de alargar el parto lo más que se pueda. Más bien, alargar el embarazo. Ejemplo, señora, pues usted estaba programada, no sé, para dentro de 7 días, ¿no? Y de repente, faltando 3 días, llega entonces la embarazada con varicela. Yo estaría obligado como clínico, por supuesto esto se dedica mucho a los ginecobstetras, pero estaría obligado a llevar a más tiempo la resolución del embarazo, con el objetivo de que la mamá empiece a crear sus anticuerpos y se los pase a su bebé. Bien,
¿Se entendió toda esta explicación de la varicela junto con el embarazo, chicos? ¿Quedó totalmente claro cuáles son las posibilidades de que mi paciente pueda tener síndrome de varicela congénita? No recordaba que tenía más imágenes, ¿sí? Estas son las cicatrices que se provocan aquí. Y estos son los digitales hipoplásicos o rudimentarios, ¿bien? Entonces, esto sucede cuando la mamá, dijimos, tiene una infección, sobre todo entre el primero y la mitad del embarazo. Primer trimestre y la mitad del embarazo. Bien, entonces, ¿quedó claro esta parte del embarazo, chicos? ¿Alguien que no le haya quedado claro? Bastante claro. Si no, doctor. ya me sigo. ¿Perdón? Sí, que bastante Adelante. claro. Bien. ¿Quién tiene una duda? Claro, periparto. Mira, cuando me refiero a -5 días, a 2 días, quien va a tener la presencia de la varicela es la mamá. ¿Ok? O sea, hablo de la mamá. Supongamos, imagínate que la mamá, no sé, inclusive si fue parto o cesárea, es indistinto. Pero de repente ya tiene 2 días de vida el pequeñito. Y en esos 2 días de vida la mamá desarrolla varicela. ¿Bien? Entonces, ese pequeñito tiene alta posibilidad, por supuesto, de que se contagie y, por supuesto, de que genere una enfermedad diseminada. ¿Bien? Una gravedad de la enfermedad. Porque ese bebé no está protegido. Bueno, es que le quería hacer un comentario. Ahorita mi mamá entró a mi cuarto y estaba escuchando un poco de la clase. Y es que cuando estaba embarazada de mí, a los 4 meses le dio varicela, pero dice que, o sea, sí fue exagerado, que estaba toda llena pues eran pápulas, ¿no? Y y que sí fue al doctor en 2 ocasiones, que la primera le dijeron que era necesario que me abortara, y en la segunda que no pasaba nada. Muy bien, Y esa pues es una muy buena explicación, ¿eh? Perdóname, termina. Sí. Bueno, no, solamente nací con una pequeña deformación, pero muy pequeña en la oreja, y con una cicatriz igual muy pequeña en la cabeza. Oh, bien. Entonces, mira, tú eres un caso como de éxito de supervivencia, porque una cosa, vaya, ese tipo de pacientes a esta gravedad no son compatibles con la vida, ¿bien? Pero si se dan cuenta, podríamos tener algunas lesiones pequeñas o significativas. Vaya, dependerá mucho de la afectación de la enfermedad que esté envolviendo a este tipo de pacientes. Por ejemplo, tu caso es muy bueno. Si tú tuviste o tienes en este punto algunas cicatrices muy pequeñitas, excelente, ¿bien? Es decir, no representas un riesgo, ni mucho menos. Ahora, una realidad es que si tú me comentas que tuvo el padecimiento en los primeros 4 meses de vida, más o menos, estaríamos hablando de las 16 semanas de embarazo. Eso implica, entonces, la primera mitad del embarazo, ¿sí? Eso, dijimos, puede darnos 2 consecuencias, ¿no? El que una persona pueda desarrollar cuando nace a edad temprana un zóster, ¿sí? Que no sé si haya sido tu caso, espero que nunca lo desarrolles en realidad. Y la segunda es un síndrome de varicela congénita, que puede tener cualquier efecto. Y ojo, también existen pacientes que no tienen absolutamente nada, ¿eh? O sea, hay que ver todos los escenarios, porque para esto la evaluación debe ser muy guiada por el ginecólogo, inclusive hasta se pueden involucrar los infectólogos, pero tiene que darse mucho la secuenciación de los ultrasonidos para saber que todo está absolutamente normal. ¿Bien? Entonces, es un muy buen ejemplo y gracias por compartirlo, ¿eh? Entonces, ¿quedó entendido? Chicos, esto es muy importante, esta parte, ¿sí? ¿Cómo se van a manifestar tanto las mamás como los bebés y qué puede suceder? La importancia, recuérdenlo, es llevar a cabo la transferencia de las inmunoglobulinas en la mayor cantidad que se pueda hacia el producto, ¿bien?
porque esos pequeñitos van a nacer protegidos y no van a representar una infección. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos con la epidemiología? Bueno, dijimos que es una mayoría de enfermedad provocada por un virus, pero con mayor afectación hacia los niños, menores de 10 años sobre todo. No existe predilección a nivel sexual. Sí se presentan más cantidad de casos en países tropicales y semitropicales, y cuando nosotros tenemos una educación hacia el paciente y hacia los padres, lo único que les vamos a pedir es evitar las complicaciones. ¿Cuál es la principal complicación o la más inmediata de un paciente con varicela? La sobreinfección bacteriana. Eso recuérdenlo, ¿sí? O sea, es lo más inmediato que le puede suceder a cualquier persona. Se está rascando, se erosiona, se crea un proceso ulcerativo y entonces viene la sobreinfección. Aquí lo que hay que hacer es, sobre todo los que son más conscientes en obediencia, niños un poquito más grandes, ¿no? Un pequeñito de una edad como lo que están viendo en la fotografía, es muy difícil controlarle que se rasque. Sí se puede, pero es más difícil que le digamos, no, no te rasques, ¿bien? No nos entendería ni siquiera mucho. Entonces, la educación o para los padres y los pacientes que se puedan es cortarles las uñas, evitar el rascado y no utilizar aspirinas. Ácido acetil salicílico. Esta es la forma en la que se abrevia mucho la aspirina, ¿sí? Recuérdenlo, esto está asociado con el síndrome de Reye, ¿bien? Muy bien. Vámonos a la parte de el diagnóstico y el tratamiento, ¿bien? ¿Qué pasa con este tipo de pacientes? Vamos a llevar a cabo también un cultivo de líquido vesicular como el más significativo y específico para lograr el diagnóstico. Pero recuerden mucho, ¿no? O sea, la parte de realizar cultivos no se hace en todas partes. Lo que toma mucha relevancia para los pacientes es en lo clínico. O sea, paciente que tiene un exantema y que a los 2 días de que sucedió el inicio abrupto de este puntilleo eritematoso, comienzan entonces con lesiones vesiculares, papulares, pustulares, etc. Eso es varicela, ¿ven? O sea, no hay ninguna otra lesión de estas características, ni siquiera infecciosas. Algo que se le parecería un poco sería, ¿qué podría ser? Pues algunos exantemas provocados como, por ejemplo, por rubeola, y ni siquiera comparten las mismas lesiones dérmicas, es decir, son plenamente puntilleos o exantemas. En este caso tiene todas las lesiones. Vamos a poder palparla, vamos a poder observar que tiene contenido líquido, vamos a poder observar que está desarrollando en algunos casos pus. Eso es lo típico de la varicela, ¿bien? Y vamos a llevar a cabo también un diagnóstico rápido, inmediato, porque lo platicábamos ayer con la tinción de Tzanck. Esa tinción de Tzanck, recuerden lo que es muy rápida y me permite de alguna forma saber cómo están las células, los cambios celulares. No me identifica el virus, me identifica el cambio celular. ¿Bien? Tenemos también pruebas serológicas, pruebas que cobran mucha relevancia porque son inmediatas, ¿sí? Todas aquellas pruebas serológicas están determinadas. Tal vez sí son más caras, ¿no? Pero son más eficaces en cuestión de rapidez. Lo que hacen, sobre todo en la serología, es tratar de identificar la inmunoglobulina G provocada por la exposición al virus herpes tipo 3. Y también existe inmunofluorescencia, que es un método un poco más complejo, pero se pueden hacer por ejemplo, las pruebas de aglutinación de látex o alguna otra, ¿bien? Y tenemos también prueba por PCR, reacción de cadena de polimerasa. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer con el tratamiento? Paciente sano, ¿sí? Vamos a darle un tratamiento sintomático. ¿Cuál es el principal síntoma en este tipo de pacientes, chicos? Pues las pápulas, ¿no? No, bueno, la aparición de pápulas no le va a dar absolutamente nada. ¿Cuál es el síntoma? No. Correcto, el prurito. Sí, el prurito. Estamos hablando de síntomas, ¿eh? No estamos hablando de signos. ¿Cuál es el principal síntoma? Les va a dar mucha comezón a los pacientes, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos es, vamos a darle algún tipo de antihistamínico o baño que les sirva para que se disminuya precisamente esta sensación. Es lo más importante. ¿Qué existe? Existen lociones que se llaman lociones de calamina, que son muy buenos
¿sí? El Caladril, por ejemplo, si alguien lo ha visto en su vida, tiene calamina. Entonces, es muy bueno al momento de que los pacientes se bañan y se coloca después, eso calma muchísimo la infección. La infección, no, perdón, el prurito. ¿Bien? Existe también otro que se llama pramoxina. Ese es menos comercializado y lo conocen menos en realidad también los doctores. Entonces, nada más para que lo sepan. ¿Bien? ¿Qué existe y qué es muy bueno? El baño coloidal. Esto es como, yo lo descubrí en realidad más en el servicio social, porque es muy difícil que ustedes le digan al paciente, vaya y compre Caladril. Pues la farmacia más cercana está como a una hora y media, ¿no? Entonces, lo que se hace en este baño coloidal, se utiliza mucho la avena en polvo, se pone a sedimentar y el líquido que resulta de esa mezcla es el que se utiliza para bañarse. Es decir, el paciente puede darse un baño normal, tratar de no utilizar esponjas o estropajos que puedan romper las vesículas, únicamente suave en la piel, pero al momento de que se utiliza el baño coloidal, en esta parte, ese asiento del baño de avena, esa agüita, se echa totalmente encima o se enjuaga a la persona con esa agua y eso calma mucho el prurito. ¿Bien? Es un método muy eficaz sin necesidad de gastar mucho. Lo único que se necesita, se venden ya los baños coloidales. O sea, en una farmacia, si uno llega y, disculpe, me da un baño coloidal, les van a dar ya un preparado, ¿no? Pero también se puede adquirir de una forma muy sencilla, únicamente con la parte de la avena. O sea, se hace rapidito, se baña con eso al pequeñito y listo. Disminuye muchísimo la comezón. ¿Bien? ¿Qué otro tipo de medicamentos hay que utilizar? Ya había dicho los antihistamínicos. Los antihistamínicos sirven mucho para disminuir la sensación también de prurito. Y en este caso tenemos un análogo de los nucleócidos, que es el aciclovir, justo como estábamos viendo con herpes virus tipo 1 y herpes virus tipo 2, ¿no? Entonces, en el adulto, más bien se da tratamientos a nivel considerado de acuerdo al peso. Si no mal recuerdo, digo, no la tengo ahora en mente, pero la dosis efectiva, si no mal recuerdo, son 20 miligramos por kilogramo de peso. Y esto se hace por lo menos 4 veces al día. Al 100%. Entonces, aciclovir únicamente en mayores de 12 años, sí. Los niños no deberían recibirlo porque no representa una dosis efectiva sin que existan algunos síntomas adversos a ello, ¿sí? Y dijimos que ¿en qué tiempo se tiene que administrar el aciclovir? Es decir, a los 3 días, a los 5. ¿Cuándo hay que darle aciclovir ya sea por un herpes o por simplex o el herpes tipo 3? En las primeras 24 a 72 horas. Muy bien, primeras 24 horas. Recuerden lo que puede ser efectivo hasta las 72, pero no se confíen de eso, ¿eh? Yo por lo menos lo he visto en mis pacientes cuando les he dado aciclovir. Lo más efectivo es en las primeras 24 horas. Digo, tenemos todavía esa ventana, si quieren verlo así. Pueden ser inmunocomprometidos. Aquí tenemos aciclovir intravenoso. ¿Bien? ¿Vamos bien? Vacuna. Bueno, la vacunación, les digo que fue más o menos por ahí del año 96, si no mal recuerdo, 95, 96, 97, en algunos de esos 3 años. Estamos hablando ya, por lo menos, de los últimos 5 años de la década de los 90. Lo que se hace es que se trató de, o más bien se aisló una de las cepas importantes, que es la cepa OCA. Entonces, esa cepa OCA resultó muy buena para crear una respuesta inmunológica en los pacientes. Entonces, lo más importante que deben saber de la varicela, porque si ustedes van a un país desarrollado, segurito que no la van a ver.
ni la van a conocer. Entonces, esta inmunización pasiva, ¿sí? Activa más bien, porque la pasiva es con la inmunoglobulina, se va presentando precisamente de una forma eficaz. Se administran virus vivos atenuados, ya hemos hablado con SARS-CoV-2 qué pasaba con ese tipo de vacunas, y se pueden administrar en niños y en adultos sanos. Las dosis para los niños es una dosis entre los 12 a los 18 meses, y en los pacientes adultos, sobre todo mayores de 12 años que no hayan sido vacunados, 2 dosis en un intervalo de 4 a 8 semanas. ¿Bien? Y es lo que les comentaba en un principio de la inmunología. Cuando un paciente se enferma, tiene inmunoglobulina G de una característica muy alta y con una perpetuidad, si lo quieren ver de esa palabra. Pero cuando nosotros administramos las vacunas, no tienen la misma, porque no es lo mismo producir anticuerpos a razón de la enfermedad que a razón de la vacuna. Por supuesto, se trata de entender que tienen una efectividad alta, y véanlo. En el primer año tenemos una efectividad del 97% de anticuerpos, y sobre todo de evitar el contagio. Pero cuando vaya disminuyendo es entre los 8 a los 10 años, cuando la persona ha sido vacunada, hasta un 84%. Ahora, la pregunta es, ¿eso es significativo? Es muy significativo. Eso evita, por supuesto, la infección. Y conforme van pasando los años, esa persona ya tiene, pues, menor probabilidad de desarrollarlo. ¿Bien? En México, ¿cómo se administra? 2 dosis a las 12 y a los 18 meses. Vuelvo a repetirlo, no se encuentra establecido para todas las localidades y para toda la población. Ya ahora se trata de que sí sea eso, ¿no? Y esto seguramente ya cambiará porque antes, estamos hablando tal vez de unos 10 años hacia atrás, era únicamente en regiones endémicas. Ahora sí se está viendo un poco más, ¿no? Pero se pretende que sea generalizado. Si ustedes van y llevan a alguno de sus hijos, sobrinos, no lo sé, que tenga esas edades y, oiga, vengo por mi vacuna de la varicela, lo primero que dicen es, no hay, ¿no? Entonces se pelea, se batalla mucho con las vacunas de la varicela, ¿bien? Les digo que ahora yo lo he visto mucho, por lo menos con mis sobrinos, porque mi sobrina está precisamente ya entre los 12 a los 18 meses, y donde mi hermano tiene su seguro, que es el ISSSTEP, que es una institución por parte de únicamente en Puebla, para trabajadores del gobierno de Puebla, no la tienen, ¿no? Y le dijo precisamente su pediatra, pues hay que comprarla, ¿no? Y sí, debe costar tal vez que como unos 1,400 pesos, yo creo, la administración de una dosis. Más o menos rondará en eso. Entonces, ¿dudas o preguntas que tengan con relación a varicela? ¿Nada? Los voy a dejar ahí para que tengan tiempo de estudiar, ¿eh? Y esto lo vamos a ver después, pero quiero saber si tienen dudas. Disculpe, doctor, solo una pequeña duda, bueno, un comentario, no sé cómo denominarlo. En mi pueblo, bueno, en Guerrero, es muy común ver que a los niños cuando les da, ahora sí que lo que es, ¿cómo se llama? Varicela, los bañen con lo que es mezcal. ¿Esto verdaderamente tiene algún impacto ahora sí que en la varicela o es una creencia nada más? Seguramente es una creencia y te voy a explicar por qué. Porque el mezcal tiene un alto contenido en alcohol. Al momento de que tú le pones un alcohol a cualquier tipo de lesión, lo primero que hace es refrescarla. Entonces, los pequeñitos seguramente cuando los bañan en mezcal o algo, sienten un alivio de forma inmediata, ¿ven? Sin embargo, lo que hace el efecto del alcohol en ese tipo de lesiones es deshidratarlas, es decir, deshidrata la célula. Entonces, las vesículas, las máculas, las pápulas, las pústulas comienzan a tener una pérdida de agua y no necesariamente, o sea, esto aliviaría el efecto de la formación de vesículas, sino que las deshidrata y pierden sus propiedades lipídicas. Esto vuelve más vulnerable la barrera de la piel, o sea, la piel tiene una bicapa lipídica que impide precisamente el paso, hace la capa impermeable, ¿no? Entonces, si tú lo deshidratas y le pones mucho alcohol, en una lesión sobre todo, lo que vas a provocar
es que rompes esa barrera y se vuelve más vulnerable el tejido. En ese caso, tendrían mayor probabilidad de aparición de una sobreinfección bacteriana. ¿Bien? Entonces, te digo, ¿sirve? Por supuesto. Tú si tienes comezón en algún punto, coloca tantito alcohol y verás cómo te refresca, ¿no? Pero no es lo correcto. De hecho, desde hace mucho tiempo se tenía la creencia que para cualquier lesión había que tener por lo menos en un botiquín casero o en la casa, en donde fuera alcohol, ¿no? Con el objetivo de casi te cortaste y ahí te va el alcohol. No es así. El alcohol está totalmente deshabituado para el tratamiento médico de cualquier tipo de herida porque deshidrata a las células. Y eso los vuelve muy vulnerables. No se debe utilizar. ¿Bien? Entonces, no sé si quedó respondido, José Enrique. Sí, doctor, claro, gracias. Tengo una pregunta sobre eso. Entonces, ¿qué tipo de asepsia podríamos utilizar para heridas o dejar secar al aire nada más? Las heridas, lo primero que hay que hacer es lavarlas. Es decir, agua y jabón y listo. ¿Para qué le vas a poner aceites? Lo único es mantenerla limpia y ya. No, y mencioné asepsias, o sea, nada, solo agua y jabón. En las heridas, agua y jabón, no necesitas más. Y dependiendo de la herida, ya tendrás que administrar a lo mejor algún tipo de ungüento con antibiótico o a lo mejor administración antibiótica oral, no lo sé. Eso dependerá de la profundidad también de la herida, ¿eh? Y del tipo de herida. Ejemplo, si tú tienes, si alguien en casa se cortó con el cuchillo, lo único que hay que hacer es lavarlo, enjuagarlo y cubrirlo, y listo. No se tiene que hacer absolutamente nada más. Les digo que antes era como, y échale mertiolate, y échale agua oxigenada. Se creaba un caos a nivel celular, ¿ven? Entonces, dudas o preguntas, chicos, ¿vamos bien? Varicela, la siguiente nos toca herpes zóster, o sea, continuamos con el mismo herpes tipo 3, pero ahora la forma de reactivación, que es el zóster, y nos vamos a seguir con herpes virus tipo 4, ¿eh? Entonces, ahora sí, en este tiempo nada más porque también me sirve a mí el dejarlo un poco y también les sirve a ustedes para que repasen para su examen, ¿les parece? La compañera Emily Guadalupe Santos Chan no cuenta con luz en su pueblo por las lluvias, tratará de conectarse más tarde. ¿Se conectó Emily o no se conectó Emily? A final de cuentas. Emily, ¿manifiéstate o no se manifestó? ¿Está Emily? ¿O no entró? Muy bien. Y Andrés dice, una vez la doctora Mato me puso 3 exámenes en un día. Pues bueno, bienvenidos a la vida de estudiantes médicos. Bien. Listo, chicos. Cuídense, por fin es viernes y ahora no los voy a atormentar con clases ni sábado ni domingo, ni mucho menos, ¿sí? Así es que les vaya muy bien en su examen y que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos el siguiente lunes, por favor, ¿sí? Igualmente, doctor. Cuídense mucho. Muchas gracias. Pásenla bien. Igualmente, doctor, gracias. Adiós a todos. Gracias, profe. Cuídense. Fin de semana. Bye a Luego, todos. doctor. Adiós.